Buenas tardes, mi nombre es Ilan Rábago, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Politécnico Santiago Mariño y en el día de hoy voy a darles una pequeña explicación sobre el tema de base de datos MySQL. Y sin más preámbulos, comencemos. Bien, a continuación voy a darle la definición de qué es el manejo de entorno de base de datos de MySQL. MySQL se cuenta junto a Oracle y Microsoft SQL. Sirve entre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más populares a escala mundial. MySQL está escrito en C y en C++ y además está provisto en un analizador sináptico de SQL basado en YAML con un tokenizador propio. Tokenizador significa escáner léxico. Asimismo, el sistema de gestión de bases de datos se destaca por su amplio soporte de sistemas operativos. Manejo de entorno de bases de datos de SQL Server. SQL Server es el principal sistema manejador de bases de datos relacional de Microsoft. Entre sus principales características, tiene un motor de base de datos potente y confiable, así como una favorable relación de costos y beneficios que permite el facilismo y el acceso tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas. El participante distinguirá los elementos de SQL Server para emplear los procedimientos almacenados en la automatización de tareas y la optimización del acceso a la información. Manejo de entorno de base de datos de Oracle. En función del patrón de estructura usado, la base de datos pueden clasificarse en diversos modelos jerárquicos de red orientado a objetos o a documentos. Oracle utiliza un modelo de base de datos relacional para Oracle Database que permite almacenar y representar los datos de la empresa y los clientes en forma de conjunto de datos organizados. Las cantidades de datos se encuentran en columnas, tablas y filas, y los puntos de datos se relacionan con la ayuda de atributos. La gran ventaja de Oracle Database es que organiza y presenta volúmenes de datos de manera intuitiva y eficiente. Además, las empresas pueden decidir si quienes utilizarán Oracle Database en entornos locales o en las nubes. Conexión de base de datos aplicación. Puede asociar un servidor de base de datos con la aplicación posterior por edición de la aplicación. Entonces, la aplicación podrá utilizar la información de conexión a la base de datos, nombre de usuario, contraseña, entre otros, para conectarse al servidor de base de datos cuando se implementa una aplicación. Comandos básicos de SQL. Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ella. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla la información de interés de base de datos, así como hacer cambios en ella. El SQL es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. Lenguaje de definición de datos, DDL. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenan los datos, así como los proporcionados o funciones que permitan consultarlos. También permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Las principales funciones de SQL como lenguaje de definición DDL son la creación, modificación y borrado de las tablas que componen la base de datos, así como los índices, vistas, sinónimos, entre otros, que puedan definirse sobre las mismas. Este comando crea un objeto dentro del gestor de base de datos. Puede ser una base de datos
tabla, índice, procedimientos almacenados o vista. Alter. Este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se puede agregar o quitar campo de una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índice de una tabla, modificar un trigger, entre otros. Truncat. Este comando trunca todo el contenido de una tabla. La ventaja sobre el comando trup es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, específicamente si la tabla es muy grande. La desventaja es que truncat solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no permite la cláusula where. Si bien en un principio está situada a la varianza de ML, lenguaje manipulación de datos, es en realidad es una DDL, ya que internamente el comando truncat borra la tabla y la vuelve a crear y no ejecuta ninguna transición. Trup. Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, vista, índice, trigger, función, procedimiento o cualquier otro objeto que el motor de la base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos, organizado por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es el SQL, usado para recuperar y manipular datos de una base de datos relacional. En el lenguaje de manipulación de datos de uso común, el lenguaje de consulta estructurado SQL, que se utiliza para actualizar y recuperar datos en la base de datos relacional, utilizando introducciones, insertar, seleccionar y actualizar. Insertar. Una sentencia insert de SQL agrega uno o más registros a una tabla en una base de datos relacional. Update. Una sentencia update de SQL es utilizar para modificar los valores de un conjunto de registros existente en una tabla. Y por último tenemos el borrador. Una sentencia delete de SQL borra uno o más registros existentes en una tabla. Funciones de agregación. Las funciones de agregación computan un valor de resultado único correspondiente a un conjunto de valores de entrada. Las introducciones select que utilizan funciones de agregación pueden incluir dos cláusulas opcionales, getBy y hype. La cláusula groupBy agrega y agrupa resultados por valores únicos en columnas específicas. La cláusula hype restringe los resultados de retorno en filas donde una condición de agregación en particular. También la cláusula hype se usa de la misma manera que where para restringir filas según el valor de una columna. Función ABG. La función ABG devuelve el promedio de los valores de la expresión de entrada. La función ABG también funciona como valor numérico e ignora los valores null. Función count. La función count cuenta las filas definidas por la expresión. La función count tiene tres variaciones: count numeral, count expresión y count string expresión. Función max. La función max devuelve el valor máximo en un conjunto de filas. Se puede usar distinct o alf. Esto no influye en el resultado como tal. Función sum. La función sum devuelve la suma de la columna de entrada o valores de la expresión. La función sum funciona con valores numéricos e ignora los valores null. Función min. La función min devuelve el valor mínimo en un conjunto de filas. Se puede usar distinct o alf. Como sabrán, esto no influye en el resultado.
Lenguaje de control de datos, DCL. Como administrador de seguridad de la base de datos, utiliza los comandos SQL del lenguaje de control de datos para controlar el acceso de usuario a los objetos de base de datos y a su contenido. La seguridad comienza con el usuario administrativo. Como usuario administrativo debe crear y autorizar otros usuarios. Cuando crea usuarios por primera vez no puede ver o hacer nada. Cuando otorga a los usuarios más privilegios, ellos pueden acceder a más objetos de base de datos. Como crea usuarios de forma predeterminada, ellos solo tienen acceso a las vistas de sistema. Con estas vistas, ellos pueden recuperar listas de objetos de base de datos de usuario y seleccionar datos dentro de otros objetos. GRAT es el comando de DCL para otorgar o dar permiso a usuarios de algo en particular. Obviamente, para dar permisos, el usuario que los otorga debe tener a su vez permiso para dar permisos. Es por ello que estas actividades están registradas casi siempre a los DBAS en las organizaciones. Revoque. El complemento de comando GRAT, ya que el comando revoque elimina o quita privilegios al usuario de que se trata el comando. Al igual que el comando anterior, para poder quitar permiso a un usuario, el usuario que ejecute revoque debe tener privilegio de hacerlo. Subconsulta. Cuando necesita incluir en la cláusula where criterios de selección que solamente existe en otras tablas, puede añadir subconsulta a una sentencia SQL para recuperar los valores que satisfacen la condición. Una subconsulta es una consulta completa que aparece en la cláusula where o hype en una sentencia SQL. Dentro de una sola subconsulta, SQL se puede especificar hasta 16 subconsultas dentro de una subconsulta. Se puede especificar dentro de una misma. Las subconsultas se ejecutan de la última a la primera, dentro de la secuencia SQL principal en la aparición. Bueno, mi gente, esto ha sido toda la explicación en el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o una pregunta, pueden dejármelo abajo en los comentarios. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos para la próxima.